La conversión de Pablo. De persecutor al apóstol de Cristo en un instante. ¿Qué sucede cuando la gracia de Dios se encuentra con un corazón endurecido? La historia de Pablo, un perseguidor de los cristianos que se convirtió en un apóstol de Cristo, nos ofrece una respuesta poderosa. Su viaje desde la oscuridad hasta la luz es un recordatorio constante de que nadie está más allá del alcance de la redención de Dios. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La conversión de Pablo no fue un proceso lineal, sino un viaje de descubrimiento y crecimiento. Después de su encuentro con la luz divina en el camino a Damasco, tuvo que enfrentar su propio pecado y debilidad. Fue guiado por Ananías, quien lo bautizó y le devolvió la vista, marcando el comienzo de su nueva vida como apóstol de Cristo. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo escribió cartas que se convirtieron en fundamentos de la doctrina cristiana, demostrando que el Evangelio no tiene límites geográficos ni culturales. La historia de Pablo nos enseña que la conversión no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y maduración. A medida que se enfrentaba a nuevos desafíos y obstáculos, Pablo se volvía más fuerte en su fe y más dedicado a la misión de Cristo. Su vida y obra nos demuestran que el amor de Dios puede transformar incluso a los corazones más endurecidos, y que cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial en la vida. La conversión de Pablo nos desafía a reconocer que, sin importar nuestras fallas o errores pasados, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A través de la fe y la obediencia, podemos experimentar una transformación profunda y vivir una vida plena y significativa. La historia de Pablo nos ofrece una promesa clara, que la gracia de Dios es suficiente para cambiar vidas y cumplir sus propósitos. La conversión de Pablo es un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la transformación personal. En un mundo donde la duda y la incertidumbre parecen dominar, la historia de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Su experiencia nos muestra que, a pesar de nuestros errores y debilidades, Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Para entender la importancia de la conversión de Pablo, es necesario reconocer que su historia no fue solo una experiencia personal, sino también un testimonio de la poderosa obra de Dios en la vida de los seres humanos. Su transformación de perseguidor a apóstol es un recordatorio constante de que Dios puede cambiar vidas y usarlas para la expansión de su reino. La conversión de Pablo nos desafía a reconocer que, sin importar nuestras fallas o errores pasados, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La historia de Pablo también nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creer en algo, sino también de vivir una vida de obediencia y entrega a Dios. Su experiencia nos muestra que la conversión no es un proceso instantáneo, sino un proceso de aprendizaje, sanación y entrega completa a Dios. Pablo no solo se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. La conversión de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe. ¿Qué significa para nosotros ser seguidores de Cristo? ¿Cómo podemos vivir una vida de obediencia y entrega a Dios? La historia de Pablo nos recuerda que, a pesar de nuestras debilidades y errores, Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Su conversión es un recordatorio constante de que la fe es una fuerza poderosa que puede cambiar vidas y usarlas para la expansión de su reino. La historia de Pablo nos recuerda que la transformación es posible, independientemente de nuestro pasado. Su viaje desde perseguidor a apóstol nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es el mensaje que te ha inspirado en tu vida? Comparte tus pensamientos y reflexiones en nuestros comentarios. Tu participación es crucial para que podamos seguir creciendo juntos. Únete a la conversación y no dudes en suscribirte para recibir más contenido inspirador. La conversión de Pablo, de perseguidor a apóstol de Cristo, es un testimonio poderoso de la gracia y la misericordia de Dios. Su historia nos recuerda que nadie está más allá del alcance de la redención divina. A continuación, exploraremos algunos aspectos clave de su conversión y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida espiritual. Un aspecto importante de la conversión de Pablo es su experiencia en el camino a Damasco, donde se encontró con la luz divina y escuchó la voz de Jesús. Esta experiencia marcó el comienzo de su radical cambio de corazón y mente. Sin embargo, también nos recuerda que la conversión no es un proceso instantáneo ni fácil. Pablo tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, sanación y entrega completa a Dios. Esto nos enseña que la conversión es un viaje que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Para aplicar esta lección en nuestra vida espiritual, podemos reflexionar sobre nuestros propios procesos de conversión. ¿Qué nos ha llevado a cambiar nuestros caminos y seguir a Dios? ¿Qué obstáculos hemos superado en nuestro camino hacia la fe? Al reflexionar sobre nuestras experiencias, podemos identificar áreas en las que podemos crecer y mejorar en nuestra relación con Dios. Otro aspecto importante de la conversión de Pablo es su transformación en un líder clave en la expansión del cristianismo.
Su vida y obra demostraron que el Evangelio no tiene límites geográficos ni culturales, y que el amor de Cristo puede transformar incluso a los corazones más endurecidos. Esto nos enseña que, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros y ser testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas. En resumen, la conversión de Pablo nos recuerda que la gracia de Dios es poderosa para transformar nuestras vidas y llevarnos a una relación más profunda con Él. Al reflexionar sobre nuestras propias experiencias de conversión y aplicar las lecciones de la vida de Pablo, podemos crecer en nuestra fe y compartir el Evangelio con otros. La conversión de Pablo es un recordatorio constante de que la gracia de Dios puede transformar vidas en cualquier momento. Sin embargo, también plantea un desafío importante: ¿cómo podemos asegurarnos de que la gente que está alejada de Dios sepa que hay esperanza para su vida? La historia de Pablo muestra que la conversión no es solo un cambio de corazón, sino también un cambio de dirección. De ser un perseguidor a convertirse en un apóstol, Pablo demostró que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la gente sepa que hay esperanza para su vida? ¿Cómo podemos comunicar la gracia y el amor de Dios de manera que resuene en las vidas de aquellos que están alejados de Él? La respuesta no es simple, pero es fundamental para la expansión del reino de Dios. Necesitamos encontrar formas de compartir la buena noticia de la salvación de manera que sea relevante y atractiva para las personas de hoy en día. La conversión de Pablo también nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de creer en Dios, sino también de confiar en Él. Pablo no solo creyó en la resurrección de Jesús, sino que también confió en Él para cambiar su vida. Esto es algo que debemos recordar en nuestra propia fe, que la confianza en Dios es lo que nos permite experimentar la transformación que Él ofrece. La conversión de Pablo es un tema fascinante en la Biblia que nos enseña sobre la transformación radical de un perseguidor a un apóstol de Cristo. Este proceso no fue instantáneo, sino que requirió tiempo, reflexión y entrega a Dios. En primer lugar, es importante comprender el contexto en el que vivió Pablo. Era un judío ortodoxo que creía en la ley de Moisés y veía a los cristianos como una amenaza a su fe. Sin embargo, después de su experiencia en el camino a Damasco, comenzó a ver la luz divina y a escuchar la voz de Jesús. Esto marcó el comienzo de su conversión y su transformación en un defensor y propagador del Evangelio. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco fue un punto de inflexión en su vida. Fue ciego por 3 días y tuvo que ser guiado por Ananías, quien lo bautizó y le devolvió la vista. Esto fue un símbolo de su nueva vida en Cristo y su capacidad para ver la verdad y la luz divina. Pablo no solo se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, para cumplir sus propósitos. A lo largo de sus viajes misioneros, escribió cartas que se convertirían en fundamentos de la doctrina cristiana. La historia de Pablo nos enseña que la conversión no es un proceso fácil, sino que requiere tiempo, reflexión y entrega a Dios. También nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de su pasado o circunstancias. En resumen, la conversión de Pablo es un tema fascinante que nos enseña sobre la transformación radical de un perseguidor a un apóstol de Cristo. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos y que la conversión no es un proceso fácil, sino que requiere tiempo, reflexión y entrega a Dios. La conversión de Pablo es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede cambiar vidas y usarlas para su reino. A medida que nos adentramos en la espiritualidad, es importante reconocer que todos somos capaces de experimentar una transformación similar. Sin embargo, esto requiere una actitud abierta y una disposición a aprender y crecer. Una de las claves para una conversión efectiva es la humildad. Pablo, antes de su conversión, era un perseguidor de los cristianos, pero después se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Esto nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su pasado, para cumplir sus propósitos. Para experimentar una conversión similar, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores y a pedir perdón a Dios y a los demás. Otro aspecto importante es la fe y la obediencia. Pablo no se limitó a recibir la gracia de Dios y a quedarse en la inactividad. En lugar de eso, se comprometió a servir a Dios y a predicar el Evangelio a los demás. Esto nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creer, sino también de actuar en consecuencia. Debemos estar dispuestos a tomar riesgos y a enfrentar desafíos para seguir a Dios y a cumplir su voluntad. La conversión de Pablo también nos enseña la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Después de su conversión, Pablo se unió a la comunidad cristiana en Jerusalén y se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo. Esto nos muestra que la fe no es una experiencia individual, sino que es una parte integral de una comunidad que se apoya y se anima mutuamente. En resumen, la conversión de Pablo es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede cambiar vidas y usarlas para su reino. Para experimentar una conversión similar, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a tener fe y a actuar en consecuencia, y a buscar el apoyo y la comunidad de otros creyentes.
La conversión de Pablo es un ejemplo inspirador de cómo la gracia de Dios puede transformar vidas y llevar a las personas a una misión más alta. Según el historiador y teólogo N.T. Wright, la conversión de Pablo es un testimonio de que Dios no se da por vencido, incluso cuando las personas parecen estar más allá del alcance de la gracia. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco no fue solo una conversión individual, sino que también tuvo un impacto en la comunidad cristiana primitiva. Su testimonio y enseñanza llevaron a la expansión del cristianismo en la región de Siria y Cilicia. De hecho, según el Nuevo Testamento, Pablo fue el primer misionero cristiano en visitar las ciudades de Antioquía, Efeso y Corinto. La transformación de Pablo también se refleja en su escritura. Sus cartas, como la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los corintios, muestran una profunda comprensión de la fe y la obediencia. Su estilo de escritura es característico de un apóstol que ha experimentado una conversión profunda y que está comprometido con la expansión del reino de Dios. La historia de Pablo nos recuerda que la conversión no es un proceso instantáneo, sino que requiere tiempo, reflexión y dedicación. Según el teólogo y escritor Henry Nouwen, la conversión es un proceso de descubrimiento y crecimiento que requiere una disposición a aprender y crecer. La conversión de Pablo también nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, para cumplir sus propósitos. Su testimonio es un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente para transformar vidas y llevar a las personas a una misión más alta. En resumen, la conversión de Pablo es un ejemplo inspirador de cómo la gracia de Dios puede transformar vidas y llevar a las personas a una misión más alta. Su testimonio y enseñanza han tenido un impacto duradero en la comunidad cristiana y siguen siendo un recordatorio de la suficiencia de la gracia de Dios. La conversión de Pablo, de perseguidor a apóstol de Cristo, es un tema fascinante que ha sido estudiado por muchos expertos en espiritualidad. Según la Biblia, Pablo fue un fariseo judío que se convirtió en uno de los líderes más influyentes del cristianismo primitivo. Su transformación no fue solo personal, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia de la Iglesia. Según el historiador y teólogo N.T. Wright, la conversión de Pablo fue un proceso gradual que se produjo a lo largo de varios años. Wright sostiene que la experiencia de Pablo en el camino a Damasco fue un punto de inflexión en su vida, pero que su conversión no fue un evento instantáneo. La investigación de la psicología y la espiritualidad sugiere que la conversión de Pablo es un ejemplo clásico de la teoría de la transformación personal. Según esta teoría, la transformación personal se produce cuando una persona experimenta un cambio profundo en su perspectiva, valores y comportamiento. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford encontró que la conversión de Pablo es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a una transformación profunda en la vida de una persona. El estudio también encontró que la conversión de Pablo es un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede cambiar vidas y usarlas para la expansión de su reino. La conversión de Pablo es un tema que ha sido estudiado por muchos expertos en espiritualidad. Según el teólogo y escritor C.S. Lewis, la conversión de Pablo es un ejemplo de cómo la fe puede cambiar vidas y llevar a una transformación profunda. En resumen, la conversión de Pablo es un tema fascinante que ha sido estudiado por muchos expertos en espiritualidad. La conversión de Pablo es un tema fascinante que nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, para cumplir sus propósitos. Según el Nuevo Testamento, Pablo fue un perseguidor de los cristianos antes de su conversión, y su transformación fue radical. Después de su encuentro con la luz divina en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en un apóstol de Cristo y un defensor del Evangelio. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco fue un momento crucial en su vida. Según la Biblia, Pablo se quedó ciego por 3 días y tuvo que ser guiado por Ananías, quien lo bautizó y le devolvió la vista. Esta experiencia marcó el comienzo de su nueva vida como apóstol de Cristo. Pablo no solo se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de la gracia y la misericordia de Dios. La vida y obra de Pablo nos enseñan que el Evangelio no tiene límites geográficos ni culturales. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo escribió cartas que se convirtieron en fundamentos de la doctrina cristiana. Su ejemplo nos muestra que, sin importar nuestras fallas o errores pasados, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Según los expertos, la conversión de Pablo es un ejemplo de cómo, a través de la fe y la obediencia, Dios puede cambiar vidas y usarlas para la expansión de su reino. La historia de Pablo nos desafía a reconocer que, sin importar nuestras circunstancias, Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco también nos enseña que la transformación no es un proceso instantáneo ni fácil. Pablo tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, sanación y entrega completa a Dios. Su ejemplo nos muestra que la conversión es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. En resumen, la conversión de Pablo es un tema fascinante que nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Su ejemplo nos enseña que la fe y la obediencia pueden cambiar vidas y que el Evangelio no tiene límites geográficos ni culturales. La conversión de Pablo de Tarso es un testimonio poderoso de la capacidad de Dios para transformar vidas.
A partir de ser un implacable perseguidor de los cristianos, Pablo se convirtió en un apóstol dedicado a difundir el Evangelio de Cristo. Este cambio no fue instantáneo, sino que fue el resultado de un proceso de aprendizaje, sanación y entrega completa a Dios. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco, donde se encontró con la luz divina y escuchó la voz de Jesús, marcó el comienzo de su radical conversión. Aunque parecía el fin de su vida como perseguidor, se convirtió en el inicio de una nueva misión como defensor y propagador del Evangelio. Pablo no solo se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo, sino que también se convirtió en un testimonio viviente de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, para cumplir sus propósitos. La historia de Pablo nos desafía a reconocer que, sin importar nuestras fallas o errores pasados, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su vida y obra demostraron que el Evangelio no tiene límites geográficos ni culturales, y que el amor de Cristo puede transformar incluso a los corazones más endurecidos. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo escribió cartas que se convertirían en fundamentos de la doctrina cristiana. La conversión de Pablo es un llamado a la acción para nosotros. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas? La respuesta es simple: debemos estar dispuestos a recibir la gracia de Dios y a entregarnos completamente a Él. Solo entonces podemos experimentar la transformación que Pablo experimentó. Así que, ¿qué esperas? Comienza hoy mismo a explorar tu relación con Dios y descubre la transformación que Él puede traer a tu vida. La historia de Pablo, un hombre que pasó de ser un implacable perseguidor de los cristianos a convertirse en un apóstol de Cristo, es un recordatorio constante de la capacidad de Dios para transformar vidas. Su viaje desde el camino a Damasco hasta convertirse en un líder clave en la expansión del cristianismo es un testimonio viviente de la gracia y la misericordia de Dios. La conversión de Pablo no fue un proceso fácil ni instantáneo. Fue un proceso de aprendizaje, sanación y entrega completa a Dios. Su experiencia en el camino a Damasco, donde se encontró con la luz divina y escuchó la voz de Jesús, marcó el comienzo de su radical conversión. Lo que parecía el fin de su vida como perseguidor se convirtió en el inicio de una nueva misión como defensor y propagador del Evangelio. La conversión de Pablo es un ejemplo de cómo, a través de la fe y la obediencia, Dios puede cambiar vidas y usarlas para la expansión de su reino. Su legado nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje espiritual y que Dios está siempre dispuesto a transformar nuestras vidas. Como Pablo, podemos convertirnos en instrumentos de Dios para llevar el Evangelio a los demás y ser testigos de su amor y misericordia en un mundo que lo necesita. La gracia de Dios es suficiente para transformar cualquier vida y llevarla a una misión de amor y servicio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.